Dios les bendiga, sean bienvenidos nuevamente, hermanos y hermanas, a una publicación más, pues, ¿verdad?, de prédicas a través de estos medios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo, por darnos este tiempo de poder llegar hasta sus hogares. Les bendecimos con toda bendición y damos gracias a nuestro Señor, pues, porque Él es fiel, ha sido fiel y será fiel. Así que les invito, mis amados, a que hagamos una oración y encomendemos este tiempo a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con nosotros en nuestros hogares. Queremos que sea tu nombre, Señor, establecido en cada corazón, sobre todo en el nuestro. Que seamos obedientes a tu palabra y que sea la obediencia con agrado. Rompe y circuncida nuestros corazones, Señor. Lávanos de nuestra iniquidad. Lávanos y perdónanos, Señor, de toda inmundicia, de toda idolatría. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos para que tu poder, tu voluntad, como soberano, dueño y Señor, se haga en nuestras vidas. Bendito amado nuestro Jesucristo, Rey de Reyes, glorifícate, que nuestro estandarte seas tú. Te pedimos por los que están en primera línea, por los médicos, enfermeras. Te pedimos también por aquellos que están en unidades de salud. Guarda sus corazones, su mente, su alma y su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús clamamos para que todo temor y todo terror sea erradicado completamente de raíz. Que no haya indicios, Señor, hacia experimentar estados o emociones de falta de cobertura tuya, pues hasta ahora no nos has dejado. Clamamos para que esta gente, Señor, los médicos, las enfermeras y aún los asistentes, aquellos que están realizando trabajos todavía más allá, los que están manipulando todo lo infeccioso, Señor, guárdalos a ellos y a sus familias. Te pedimos también, Señor, para que sea tu voluntad en cada lugar, hospital, clínica, en todos esos lugares, Señor, a donde las personas que tienen un llamado y una vocación de servirte a través de la medicina, Señor, y la atención con pacientes, sean contagiados o no contagiados, guarda por favor, Señor, sus corazones y líbralos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también, Señor, por el presidente de esta nación, Nayib Bukele, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dale entendimiento, temor a tu nombre, dale sabiduría, dale, Señor, temor a ti completamente en su corazón, que pueda escuchar tu voz directamente, que pueda encontrar, Señor, tus instrucciones en la santa palabra que está escrita, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ponle en su corazón hambre y sed, que tenga, Señor, necesidad de escucharte más y más en el nombre poderoso de Jesús. Así también te pedimos por su gabinete, te pedimos también, Señor, para que todo asesor, todos los que están involucrados en tomas de decisiones, sean los diputados y el gabinete que está junto al presidente, en el nombre de Jesús, Señor, guárdalos de hacer maldad, en el nombre de Jesús. Guarda sus corazones, Señor, que tengan temor a ti, que te conozcan los que no te conocen y los que ya te recibieron, Señor, que se rindan a ti con todo su ser. Te pedimos también que guardes a los policías, a los militares, los que están, Señor, en cada delegación policial, los que están al mando, los que están, Señor, ejecutando las órdenes en el nombre de Jesús, guárdalos también y a sus familias. Líbralos, Señor, del mal en el nombre de Jesús, que todo lo que hagan sea para ti, con agrado, con contentamiento, que no haya en ellos, Señor, ningún espíritu de prepotencia. En el nombre de Jesús, Señor, guarda sus corazones y sus cuerpos de todo contagio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Queremos pedirte por esta nación, por cada uno de los ciudadanos, los que no han sido contagiados y los que ya son contagiados.
Señor, que en su corazón no alberguen resentimiento, amargura, rencor, odio, contienda. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que hagas tu voluntad con cada uno de nosotros para que seamos guiados a través de la verdad, que seamos alimentados de ese pan de vida que eres tú. Señor, que tengamos el carácter, la templanza de ir a la cruz. Y no solamente, Señor, sino que también poder hacer las cosas que tú nos mandas hacer en obediencia por amor a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres poderoso para guiarnos y enseñarnos toda verdad. Te bendecimos. Gracias, Padre, porque tú eres digno de alabanza, de honra y lo recibir. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amados, es de verdad un privilegio y una bendición poder estar nuevamente compartiéndoles la palabra del Señor, pues definitivamente necesitamos ser sustentados y alimentados de la palabra de Dios. Quisiera compartirles pues ahora un tema que es referente a la amargura, y es prácticamente un camino que hay que cruzar y atravesar, y que al otro lado nosotros pudiésemos encontrar la forma, la manera del perdón, porque la amargura está consumiendo a muchos cristianos y a muchas personas aún sin pensar de que es un mal que ya está en sus venas. Debemos de estar conscientes de que cuando nosotros guardamos resentimientos o un resentimiento hacia una persona, hay un serio problema, pero hay una mayor agravante cuando decimos ser hijos de Dios. Tenemos que de verdad enfocar todas nuestras fuerzas de tal manera que podamos desarraigar cualquier resentimiento. Me gustaría que por favor usted busque en su Biblia, espero que ya la tenga lista ahí, ¿verdad? Y que podamos leer Efesios 4, 31. Gloria a Dios. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Digan amén, amados, si lo tienen. Gloria al Señor, aleluya. Realmente, el apóstol nos recomienda, nos exhorta a que de nosotros sea evacuado, quítese de vosotros toda amargura. Aquí pues cabe perfectamente la pregunta: ¿tenemos amargura en nuestro corazón? ¿Sabe que nosotros en muchas oportunidades terminamos como autoengañándonos y decimos, no, ya Cristo vive en mí y yo ya no tengo amargura? Pero hay formas de que usted pueda encontrar o determinar si realmente la hay o no la hay. Yo he puesto algunas oportunidades, un ejemplo: si usted ya puede ver la foto a donde está la persona con la que usted tenía un malestar, entonces ya el proceso ya va un poco avanzado. Pero si usted todavía no puede ver ni siquiera, ¿verdad?, ni en retrato a la persona, pues por más que diga que usted es cristiano, sepa que hay un problema en su corazón. Y muy probablemente haya amargura, haya aún hasta malicia de los comentarios que hacemos de los demás, y peor si es de la persona que nos hizo un agravio. No toleramos. Yo antes escuchaba esa frase que decía, el innombrable, no lo mencionen por favor, el nombre de X persona.
Es irónico que nosotros como hijos de Dios tengamos esos pensamientos y aún creamos estar en paz con Dios. Yo escuchaba testimonios de algunos hermanos que habían pues platicado con nosotros y algunos con los cuales yo había podido pues ministrar, que hablaban acerca de lo que el pastor había hecho con ellos. Y ciertamente era verdad lo que había hecho un pastor con ellos. Pero la realidad es que cada uno de nosotros vamos a ser probados, procesados, con el fin de que nuestro corazón sea realmente limpio, que podamos alcanzar pureza. Y Dios ha establecido que Él mismo hace la herida y Él mismo la sana. Pero nos es difícil pensar en esos versos cuando el agravio ha sido bastante severo, cuando el daño, según ¿verdad?, lo que hemos experimentado, ha sido muy fuerte. Y creemos que nos podemos proteger y creemos que nosotros podemos establecer algunas cosas con las que nos hacemos sentir seguros. En este punto me gustaría que nosotros, cada uno, pudiésemos pensar, cuando Jesús se encontraba con los leprosos, o los leprosos lo buscaban, la Biblia establece de que Jesús, al escuchar, Hijo de David, ten misericordia de mí, o, pues sí, es un leproso, apártense, Jesús no salía huyendo. Jesús, ¿qué quieres que haga? Ahora, nosotros cuando lamentablemente creemos que la persona a la que nos ha hecho un agravio prácticamente es pensar que es un leproso y no nos podemos acercar a él o a ella. Vea cómo está nuestro corazón. Es necesario que examinemos no solamente nuestros pensamientos, sino nuestro corazón. ¿Sabe que aún los más, digamos, los que inician un hobby, una profesión de jardinería, vamos a decirlo, aún hasta el jardinero menos experimentado sabe que si usted quiere tener un jardín hermoso, tiene que hacer una limpieza. Por ejemplo, la maleza que crece alrededor de las flores hermosas o de lo que usted ha sembrado que es de su agrado. El resentimiento y la amargura tienen mucha similitud. Es más, el resentimiento nos lleva a la amargura. Lo que no sabemos y ni siquiera nos ponemos a pensar, o más bien lo que nos sucede, es que ni remotamente tenemos ni damos importancia de cómo reaccionamos ante lo que nos está sucediendo, sino que nos enfocamos más en lo que está pasando, lejos de enfocarnos qué es lo que yo estoy sintiendo. Por eso es importante de que escudriñemos nuestro corazón cuando estamos siendo sometidos a exámenes de Dios. ¿Renegamos? ¿Nos desanimamos? ¿Murmuramos? ¿Reclamamos? ¿Cuál es nuestra reacción ante las circunstancias adversas a las cuales Dios nos expone? Y vea bien que su gran amor y misericordia es para limpiar nuestro corazón, para desmenuzar ese corazón de piedra que está en verdad entorpeciendo y dañando una relación tan preciosa que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Mis amados, muchas veces nosotros nos ofendemos por un insulto, por una injuria, y es probable que esto no nos haga mucho daño. Aunque realmente, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento, ahí es donde ya vamos entrando en problemas. Esto puede causarnos mucho daño. Y aquí pues quisiera darle, así como parafraseado, qué es el resentimiento. Pero sobre todo, ¿por qué es tan destructivo? ¿Qué efecto tiene en nosotros el resentimiento?
¿Se imagina que el resentimiento es el camino a la amargura? Además, no solamente porque es tan destructivo, ¿cómo podemos tornarnos de la amargura al perdón? Y eso, amados, Jesucristo nos lo enseña. Nosotros realmente podemos ir encontrando en su palabra tanta riqueza para que podamos salir de ese lago cenagoso, no solamente de que hemos pecado, sino de estar viviendo amargados y atados al pasado por las ofensas y daños de otra persona hacia nosotros. Lo interesante de todo esto es cómo estamos reaccionando nosotros. Ahora, ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es nuestro doloroso recuerdo de heridas anteriores. Amados, ¿no le ha acontecido a usted alguna vez que ha tenido un problema y no ha podido dormir? Y usted buscando una solución y queriendo encontrar una respuesta, y se le fue la noche y no la encontró, no durmió, no descansó, pero al día siguiente tiene que ir a trabajar. No sé si a alguno le ha pasado. Si le ha pasado, pues díganme. Que realmente, amados, creo que a cada uno muy probablemente hayamos experimentado algo parecido. Tal vez no se desveló toda la noche, pero le costó dormir, le costó conciliar el sueño y finalmente se durmió. Pero realmente es lamentable que perdamos el sueño porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón el recuerdo de una ofensa y podamos estar patinando en lo mismo hasta que amanece y decir, no, es que me ofendió, no, es que me sentí ofendido, no, es que no sé qué pasa, es que no sé qué pasó. Es fácil caer en la amargura. Una vez estamos resentidos, el siguiente paso es la amargura. Amados, es necesario que nosotros escudriñemos nuestro corazón constantemente. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. ¿Se imagina que destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos? Y si Dios tenía un plan perfecto trazado, a donde Él había unido gente en una iglesia y el enemigo se involucró, hubo ofensas, hubo pecado y hubo lo que quiera, y se distorsionó el deseo de Dios, la voluntad de Dios, al punto en el que era su amigo se transforma en su enemigo. Ni por asomo a veces se nos ocurre creer de que con las personas que estamos ofendidas es la persona a la que Dios quería usar para que usted y las personas trabajaran en el reino, le sirvieran al Señor y pudiesen avanzar. Pero el resentimiento, amados, es tan sutil que nos hace aún muchas veces volvernos en contra de Dios, y debemos de cuidarnos de estar en contra de Dios, así como debemos de cuidarnos de tener nuestro corazón amargado en contra de los seres que vemos. No solo destruye la amistad, sino que transforma a los amigos en enemigos, pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Creo que ya muchas veces hemos escuchado que la ciencia ha podido comprobar que la amargura, el resentimiento y la falta de perdón produce en nuestro cuerpo una contaminación impresionante. Hace muchos años yo recibí una visión y en esa visión Dios me mostraba que cuando alguien se encoleriza, su sangre se vuelve un tono como turbio, el color de la sangre. Y yo veía, lo que Dios me mostraba, que la sangre se vuelve más densa y más oscura. Y realmente la ciencia ha demostrado de que en las venas, cuando usted tiene un arranque de ira, hay una contaminación que la lleva al hígado, al páncreas,
a los riñones, al estómago. Imagínense y a saber a cuántas cosas más, a cuántos miembros más de su cuerpo. El cerebro pues es otro que recibe la intoxicación a causa de lo que usted produce cuando entra en estados de ira y enojo. Ahora imagínese un corazón que está amargado y resentido. ¿Qué está produciendo constantemente con sus vísceras? Sus órganos, ¿qué están recibiendo? Por eso es que muchos que sufren de problemas de falta de perdón están sufriendo de enfermedades. Nosotros, como hijos de Dios, definitivamente tenemos que prestar atención a que nosotros podemos ser liberados a través del Espíritu Santo cuando Él nos lleve a un perdón genuino, a un arrepentimiento genuino, y entonces iremos siendo lavados y limpiados. Hace mucho tiempo un pastor fue invitado a la casa de un anciano que ya estaba pues en un mal estado de salud. Y este hombre, antes de llegar a su punto de fallecer, toda la gente lo conocía como la persona amargada del lugar, y muchos creían de que él había cometido un crimen o que había hecho algo muy malo para que él fuera tan amargado. Él repudiaba, no quería que nadie se le acercara, él no le interesaba relacionarse con nadie, él tanto que se había aislado y estaba un poco retirado del lugar a donde él vivía, de sus vecinos. Y muchos realmente llegaron a creer de que él tenía alguna culpa secreta, algún homicidio o algo que él no iba a poder confesar. Un pecado, ¿verdad?, oculto que había en él. Y realmente la sencilla verdad de su estado era que cuando joven un amigo le había ocasionado un daño grave. Y estaba tan furioso que dijo: lo recordaré hasta el día de mi muerte. Esas fueron sus palabras y decidió cumplirlas. Él estaba ya en sus últimos momentos cuando él pues pidió que llegase el pastor del lugar, y así, ¿verdad?, él pudo expresar lo que había vivido toda su vida desde el momento del agravio, de la ofensa. Se imagina que él así lo hizo, y él pues confesó lo que había determinado hacer, lo logró, o sea, lo hizo lastimosamente, y él declaró: he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He, ¿verdad?, maldecido a ese hombre 100 veces al día. Era tal su amargura y su resentimiento. ¿Saben? Fue su mejor amigo el que lo ofendió. Se recuerda que mencioné que el resentimiento, la amargura, pues transforma a sus amigos en enemigos. Miren, amados, hay formas de resolver estas cosas, y es hablando con un espíritu recto, correcto, ¿verdad?, con una motivación correcta. Podemos resolver cualquier circunstancia con nuestros hermanos. Si en nosotros hay en nuestro corazón algo, un malestar con nuestros hermanos, con las autoridades de la iglesia, ancianos, ministros, pastores, no sé, usted sí sabe, si hay algo en su corazón, estamos a tiempo de resolverlo. El pastor Baylis, me parece que en uno de sus libros él menciona que lo que no vamos a aprender en el cielo es a perdonar, porque tenemos que aprenderlo aquí en la tierra. Y si usted no ha perdonado todavía, no ha pasado la materia. Tiene que aprender a amar, a perdonar y a poder relacionarse aún con las personas que le han ofendido por amor a Cristo. Porque Cristo, aún en la cruz, pidió que el Señor, pues sí, perdónalos, no sabes lo que hacen, no saben lo que hacen. ¿Se imagina? Este hombre estaba luchando aún para respirar y continuó: y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Llegó a reconocer su grave error.
Este hombre comprendió que su odio no ha lastimado a nadie más que a sí mismo. ¿Cuánto tiempo estamos decididos a seguir viviendo con ese enemigo en nuestro corazón? No necesita que lo visite, no necesita que lo llame, no necesita ni siquiera verlo en el Facebook y mucho menos en WhatsApp. No, lastimosamente usted se lo ha llevado a su corazón cautivo y ahí lo tiene, pero el que está muriendo es usted. El que no crece espiritualmente es usted. El que no desarrolla los dones y talentos que Dios le ha puesto es usted, porque usted vive amargado, dolido y ofendido, y ya estuvo suave. Ya es tiempo en que reaccionemos y comencemos a avanzar a la meta y no vivir más en el pasado. Tenemos que poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, mi amado. Ya no podemos seguir viviendo en el pasado. Es cierto, duelen las ofensas, duelen las traiciones, duelen cada cosa que vivimos, pero no es para que vivamos dolidos. Esa es nuestra decisión, porque Dios ha establecido que aún Él mismo hace la herida, pero Él la sanará, y con un fin que es para nuestro bien, es para que aprendamos a depender de Él, amados. Mira, hay parejas, hay esposos, hay primos, hermanos, hay tíos con sobrinos, y de todo lo que usted quiera pensar en relación a familias. Ya no se diga la familia en la fe. Hay hermanos que pidieron prestado y no pagaron, y esa fue la causa del resentimiento y la ruptura de una amistad, pero sobre todo de una hermandad. Y hasta ahora piensan, es que me debe, no me ha pagado. ¿Y por qué piensa en eso si no puede ponerse a pensar en un alma que probablemente no vaya al cielo y esa alma sea la suya? No, amados. ¿Se imagina? El anciano pensó y dijo, he convertido mi vida en un infierno. Y es cierto. Es un infierno vivir con amargura, con miedos, con temores, de que si va a pasar, de que si va a suceder, de que si está, si no está, si viene y no viene. No, hombre, Cristo de verdad nos ha dado libertad para vivir para su reino. Ahora, ¿por qué guardamos resentimientos? De todas las cosas malas, se imagina, y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores. Amados, ¿por qué vamos a estar guardando rencores con alguien, por alguien? Dios nos ha capacitado de una manera sorprendente a que nuestro corazón rendido a Él, el Espíritu Santo lo transforma de tal manera que vamos a poder tener nosotros un corazón limpio para amar y perdonar a los que nos han dañado. Y fíjese que ahorita todavía solamente le he hablado de los que nos han dañado. Falta que veamos a cuántos hemos dañado y seguimos nosotros como que no los hemos dañado. Es más, nos extrañamos que ya no nos llaman, que ya no nos contestan los textos de WhatsApp. Me dejó en visto, ¿verdad? Y hay algo que usted dijo o hizo que lo ofendió y usted cree que no es ofensa. Y usted sigue justificando su acción que cree que usted hizo lo bueno. Debemos de tener mucho cuidado en todo esto. ¿Se imagina que el resentimiento lo podría comparar yo con un microbio? Nadie quiere tener un microbio dañino en su cuerpo. Es más, hoy, específicamente en este tiempo, cada uno antes de entrar a su casa se lava, se cambia, se baña y hace todo el protocolo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no quiere introducir, ¿verdad?, la bacteria a su casa. Obviamente, no queremos contaminar a nadie, no queremos ser contaminados. Pero lamentablemente, vamos a nombrarlo así, bacteria, virus, microbio, como quiera llamarle, que al final siempre es dañino, en la mayoría de los casos. Este que ahorita, ¿verdad?, está activo, que es el COVID-19, que es un virus. Imaginémonos que el resentimiento es como eso, y que sí lo transmitimos
cuando le damos la mano a alguien y le podemos decir, ay, no, mire, viera que fulano me hizo tal cosa, transmitimos y contaminamos otro corazón. Y esto puede estar lastimosamente al punto de llegar a nuestras venas, el resentimiento, y es como un virus, es como algo dañino que nos puede llevar a la muerte y a la muerte espiritual. A tal punto de que nosotros podríamos perder la salvación por estar amargados, con odios, rencores. Debemos de cuidar nuestro corazón de toda cosa mala, de toda cosa vana. Debemos de cuidar nuestro corazón, amados, y enfocarnos en las cosas del reino, en la voluntad del Padre. Se imagina que al ver el resentimiento, realmente es un pecado atroz. Puede ser que nos preguntemos, ¿por qué guardamos los resentimientos? Y de esto pues realmente existen muchas razones y yo solamente le voy a mencionar algunas, ¿verdad? Porque son varias. ¿Sabe que sentimos resentimiento porque nosotros lo justificamos? Hay una razón para estar resentidos, porque nos es difícil reconocer la venenosa naturaleza del resentimiento y lamentablemente es tan sutil que nosotros creemos que es correcto estar resentidos. Y todavía decimos, no, yo no siento nada contra la persona, pero con tal que no me visite, con tal que no lo vea, con tal que no me hable, con tal que no me contacte. Pero usted sigue justificándose que usted no siente nada. Yo recuerdo que cuando jóvenes había un dicho, ¿verdad? Y era con respecto a eso, no, yo no siento nada malo contra ellos, solamente que no viva la par mía, ¿verdad? Solamente. Pero creemos que sí, pues sí, como usted fue ofendido, usted tiene derecho de vivir y llegar a su punto, a su lecho de muerte ofendido. Y estamos en un grave error, porque Jesucristo nos manda con claridad en Mateo y nos dice que si no perdonamos las ofensas, el Padre no perdona las nuestras. Y aun cuando lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos leído y nos lo han enseñado, estamos en una obstinación, en una necedad, y qué sé yo, no sé, sordera y ceguera espiritual que puede haber en nosotros, que creemos que somos cristianos. Tenemos que vernos al espejo y preguntarnos realmente, ¿soy cristiano? Escudriñemos nuestro corazón. Mira, hermano, ¿se imagina que usted está resentido con alguien? Está amargado por una ofensa y ni siquiera usted se atreve ni se permite pensar cómo está haciendo la persona con la que usted está resentido. No, hay que ver cómo hace, hay que ver cómo sale. Cuando el bien que puede hacer y no lo hace, le es pecado. Pero como usted justifica, para usted hay una razón que es de peso, y usted no quiere saber nada, no importa, porque Dios le ayude y Dios lo va a bendecir y Dios va a hacer. Sí, pero si usted puede hacer un bien, no deje de hacerlo. Y si lo deja de hacer porque está amargado o resentido, va a haber un juicio, amados. Y en ese juicio seremos confrontados. Y entonces piense qué le va a responder al Padre cuando Él le haga la pregunta, ¿por qué no ayudaste? ¿Por qué no hiciste? Se va a justificar ante el Padre y va a decir, es que me ofendió, es que me dañó, es que me hizo esto y que me la debe y que... No, amados, en verdad tenemos que ver las consecuencias de nuestras acciones, y si pensamos en las consecuencias va a ser más fácil para nosotros que hagamos lo correcto, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir y Él nos va a convencer de pecado, de juicio, ¿verdad? No siga engañándose a sí mismo, pensando que Dios es amor y que Él es misericordioso y que pues sí, usted sin perdonar, sin amar. Pablo lo establece. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos. El resentimiento y la amargura
está consumiendo a gran parte de los cristianos y está arrebatándoles el gozo, la paz, les está arrebatando aún la hermandad. No, amados, el tiempo creo que ya es suficientemente evidente como para que estemos empecinados en seguir viviendo como que si no conocemos la verdad que es Cristo. Se imagina, a veces nosotros mismos nos hacemos creer que somos justos al tener tal resentimiento. Nos decimos, es normal que esté resentido con fulano. ¿Cuántos hemos pensado así, amados? ¿Cuántos? Mire, el resentimiento aún nos hace sentirnos superiores. Yo nunca he cometido ese pecado, yo nunca he cometido esa falta, yo no soy malo, y aquel sí, y aquel hace esto, y aquel hizo lo otro. Volvemos a la misma palabra que ya aparece disco rayado. Justificantes. Solamente no queremos hacer lo que es correcto, porque estamos ofendidos y dolidos. Hace muchos años yo recuerdo en una iglesia donde había grupos de alabanza, habían pastoras, pastores, estaba preciosa la iglesia, había una congregación bastante grande, pero había mucha amargura y resentimiento en el pueblo. Habían unos que reclamaban que ya tenían 5 años de estar ahí y que no recibían privilegios, o que no recibían dones, o que en sus corazones había amarguras, resentimientos. Y yo recuerdo que yo me gozaba y yo escuchaba las alabanzas, las prédicas, pero con el tiempo ya comencé a escuchar las quejas de los otros, y entonces empecé como a decir, ¿y qué pasa? Amados, probablemente algunos de aquí, de los que estamos, ¿verdad?, en línea, probablemente tengamos 3 años, 5 años de ser cristianos, tal vez 12 años de ser cristianos, tal vez haya unos de 20 años de ser cristianos, de estar congregándose, y que ahora ya no sirven en la iglesia, solamente son un miembro, pero ya no quieren tener compromiso con Dios porque están resentidos, porque están ofendidos, y han tirado el don, el talento, y han enterrado lo que Dios les ha dado. ¿Cuántos hay así? Ahora pensemos en cuántas iglesias hay gente así. El enemigo es tan astuto que usa las ofensas para hacer tambalear los pilares de la iglesia. Y la gente, lamentablemente, ¿cuántos hemos caído en esa trampa de las ofensas? Y decimos, hasta aquí, yo ya la última que le aguanto, y yo mejor ya no hago nada, y a mí que no me digan que haga, y que yo aquí, y mejor con su orgullo, ¿verdad? Porque muchos son buenos para tocar, otros buenos para predicar, y otros son buenos, ¿verdad?, para servir de una forma, y otros para servir de otra, y así cada uno. Pero se justifican y dicen, no, me dijeron que no, pues no. A mí que ya, vea cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánto egoísmo hay en nuestro corazón, mis amados. Hemos dejado a un lado la voluntad de Dios y establecemos la nuestra, y es la que importa. No nos importa que la palabra dice que debemos amarnos, que debemos perdonarnos, que debemos de tener comunión. No. Usted ha establecido murallas, y que nadie las derribe porque usted las estableció. Hay límites que Dios pone. Hay límites que deben de haber. Tienen que estar. Pero su corazón no puede estar amargado, aun cuando hayan límites. Y si hay necesidades, usted puede ayudar. Usted puede hacer el bien. Ahora, si nos hace sentir superiores, aún el mismo resentimiento, cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere,
tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Mire, lastimosamente hace muchos años hubo alguien que nos regaló un aparato de sonido y esa persona se sintió ofendida y dijo, me llevo el aparato. Y entonces, bueno, creyó que era la forma justa. Se sentía ofendida la persona y dijo, yo me voy a llevar ese aparato porque yo lo regalé. Ok, llévese. Y entonces yo le aclaré que en la palabra establece de que si usted ofrece algo al Señor, si usted se lo quiere llevar de regreso, tiene que pagar la quinta parte. Y entonces le expliqué para que no cayera ella en un error. Y la persona pues definitivamente dijo, no, hay que le quede. Obviamente ella no se congregó, dejó el aparato, pero entendió, porque la cosa no se la había regalado al pastor ni a la iglesia. La persona sintió dársela a Dios. Ahora, si usted ha sentido dárselo al Señor, pues es del Señor. Y Dios va a poner al que va a servir para que le dé uso, ¿verdad?, a lo que usted sintió regalarle al Señor. Pero no pretenda venir hoy y decir, no, ya no, porque usted va a estar en contra de Dios. Y lamentablemente no va a recibir lo que Dios quiere darle así, a manos llenas, como dice la palabra, medida apretada, remecida y rebosante. Y no estamos hablando de nada material, mis amados, porque ¿de qué nos sirve tener un aparato? ¿De qué nos sirve tener un micrófono? ¿De qué nos sirve tener una computadora si no tenemos su Santo Espíritu? Entonces no pensemos en la medida apretada, remecida y rebosante en lo terrenal, que mejor sea transformada a lo espiritual y que su espíritu esté en nosotros remecido, apretado y rebosante. Obviamente Dios nos quiere regalar por su misericordia y su gracia lo material, pero son añadiduras. A esta altura no podemos ni siquiera pensar en que estemos buscando predicaciones a donde se nos hable de prosperidad. Ha quedado demostrado que ahorita, aun los que tienen mucho, no van a ser librados a la hora que estén en un hospital y van a necesitar de un motorcito, ¿verdad?, llámese ventilador, para respirar, y allí los millones no cuentan. Aunque le pusieran 5 respiradores, si Dios está tratando con la gente, lo va a hacer. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que su presencia, su unción no se aparte de nosotros. De ahí lo demás es añadidura, mis amados. No vaya a creer que estoy tratando de hablarle acerca de prosperidad. No nos interesa hablar de prosperidad, porque la prosperidad viene conforme nuestro corazón es transformado, rendido y estemos viviendo en santidad y obediencia al Señor. Amén. Así que veamos que llegamos a creernos que jamás haríamos tal cosa, cuando a través del resentimiento podemos sentirnos superiores a los que nos han ofendido o fallan. Podríamos decir, no, es que este toma, no, es que este consume y cualquier cosa podríamos pensar acerca de alguien que ha pecado. Y si nosotros no lo hemos hecho y hemos sido los ofendidos, podemos creer, no, hombre, que eso es difícil, es imposible, yo no entiendo. Gracias a Dios que ha sido apartado y la gloria es para Dios. Veamos otro aspecto. ¿Sabe que hay muchos que tienen la profesión de contadores, aunque no son titulados, pero tienen la profesión de ser contadores y llevan una muy buena cuenta? Y son los que están más dolidos y ofendidos. Estos siempre están llevando la cuenta de cuántas veces lo han ofendido y quiénes le han ofendido, cuántas ofensas ha recibido, pero nunca lleva bien las cuentas de cuántas él ha ofendido y cuántas ofensas ha cometido en contra de los demás. Pero son la ley para llevar cuentas. Evite llevar cuentas de las ofensas. Evite llevar esa
O más bien, mejor pídale al Señor que le dé un Manasés. Creo que es lo mejor y todos lo entenderíamos, ¿verdad? La mayoría. Manasés pues es un olvido santo que el Señor le concede a aquel que realmente está deseoso de agradarle. Pidámosle al Señor, mis amados, que podamos amar como Él ama, que podamos perdonar como Él perdona, que podamos imitar a Cristo en todo. No vamos a ser Cristo definitivamente, pero vamos a alcanzar progresivamente la muerte de la carne, del pecado, y vamos a alcanzar vida eterna. ¿Sabe? A veces nos aferramos al resentimiento de tal manera que el objeto nada más es tener algo para compensar cualquier ofensa, sea futura o presente, y así la que yo pueda cometer, pues ya me justifiqué. Queremos poder decir, puede ser que me haya equivocado o haya hecho mal en eso, pero tú me hiciste esto y esto. Somos la ley para llevar cuentas. Mire, guardamos tanto lastimosamente en nuestro corazón. Tenemos neuronas y esas son las que no nos permiten perdonar. Es lamentable. ¿Sabe que disfrutamos aún de nuestros resentimientos y decimos, ay, sí, menos mal que ya no está, ya no la veo, ya no... Nos sentimos hasta orgullosos. Aunque parezca extraño, realmente mantenemos abiertas nuestras heridas por el placer que nos producen. Nos gusta cuidar tiernamente nuestras heridas y sentir lástima por nosotros mismos después que alguien nos ha ofendido. Y ahí sí decimos, puisito yo. Es triste que entremos en conmiseraciones siendo hijos de Dios y digamos, no, pero es que yo estaba haciendo las cosas bien, pero me dijeron de que ya no. Y entonces yo, pues sí. Y estamos en un disfrute de esa ofensa y estamos ahí chinchineando la herida, la ofensa. Los resentimientos realmente llegan al punto de transformarse en amargura. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es castigar a la otra persona. ¿Se imagina? Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. Así que me gustaría que por favor hoy busque en su Biblia Salmos 37, verso 8. Salmos 37, verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Yo creo que si nosotros somos conscientes, cuando estamos entablando una plática, vamos teniendo conciencia de cuando ya comenzamos a enojarnos. Pero sabe que en lugar de quedarnos callados, ceder, lo que tratamos es imponer nuestra verdad. Y entonces es donde comienza la discusión con la otra persona. Preste atención de veras y vea cuándo es que usted se comienza a enojar. Escudriña su corazón y encuentre el punto exacto a donde usted se enojó. ¿Cuál palabra escuchó? ¿Sabe que por lo general las palabras que hemos escuchado cuando nos airamos es cuando nos denigran? Es cuando nos hacen sentir que no valemos. Y todo eso radica en el orgullo, en la soberbia. Si nosotros guardáramos silencio y dijéramos, ok, voy a escuchar, entonces no llegaría al punto del enojo, la ira, el resentimiento y la amargura. Y todo es progresivo. Piense, ¿en qué momento usted se enojó? Y entonces se va a dar cuenta que es cuando su orgullo fue tocado. Mientras su orgullo no es tocado, no, pero es que aquel, sí, es que no, es que aquel, no, y es que el otro, no, y el otro, hasta que, pero es que vos, ¿yo qué?
No, amados, seamos conscientes. Muchas veces aún llegamos al punto de enojo y nos sentimos también de enojarnos más que el otro, haciéndolo sentir y herirlo y denigrarlo. Busque por favor Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Tenemos que cuidar nuestro corazón, amados. Tenemos que cuidarla para que de nuestra boca no salga agua amarga, sino agua dulce. Busque Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el punto de enojarnos cuando estamos platicando, cuando estamos tratando de llegar a un entendimiento con alguien? Miren, nosotros tenemos malicia en nuestro corazón. Y si vemos que nuestro punto está siendo desvirtuado, ya no nos gusta. Y si vemos que el otro ya está ganando, menos que nos guste, y ahí es donde entra la malicia y nuestro corazón está viciado por el engaño que vivimos. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados, es necesario que estemos claros. En su corazón no puede haber resentimiento. Busque Colosenses 3:8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga bien y préstele atención. Todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Alguna de esas habrá salido de su boquita? No, gloria a Dios. Pero piense, si estamos resentidos, al nomás escuchar algo de la persona con la que tenemos resentimiento, aflora la malicia y decimos, si es cierto, yo ya algo había sentido, ya me imaginaba yo. No, amados, no transmitamos nuestro resentimiento hacia otro corazón. Hable con Cristo, busque su presencia, busque su rostro y permita que Él sane, limpie y lave su corazón para que usted pueda caminar en espíritu y en verdad, en justicia y en verdad. Hable con la persona que usted está dolida, ofendida, resentido, perdónelo, pídale perdón, primeramente al Señor pídale perdón, perdone a la persona que lo ofendió, pídale perdón por su resentimiento, resuelva la situación y usted va a ser con doble porción lleno del Espíritu Santo, porque Dios ha establecido que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero los obreros tenemos que estar en integridad, cada uno de nosotros. Tenemos que estar buscando el rostro de nuestro Señor. ¿Sabe que estos mismos resentimientos pues son transformados en la amargura? Y este es el más serio, pero la amargura afecta la salud, la mente, la personalidad y nuestra comunión con Dios. No es así nomás. Por lo tanto, nuestro resentimiento no produce daño alguno, pero para nosotros sí, y es muy destructivo. A la otra persona, no, a usted sí, y su corazón es el dañado. ¿Sabe que en algunos casos hay personas que están atados por su resentimiento, por la amargura, y en su mente está ese sentimiento de que, no, y no soporto, no aguanto, no quiero. Y en el corazón hay argumentos que justifican. Aún el rostro cambia, mis amados, porque el pensamiento está conectado y hay una cadena que nos ata con la persona a la que tenemos el resentimiento. Y sabe que
Allí se podría decir que se cumple, nunca te olvidaré. Pues sí, por el resentimiento no olvida. Lo malo es que no olvida la ofensa, pero todo el bien que recibió ni lo quiere recordar. No, mis amados. ¿Sabe? Seguimos atados y Dios quiere romper cadenas, ataduras, ligaduras y maldiciones generacionales. Mantener la amargura en su corazón puede causarle pérdida de sueño y un cansancio permanente. Le quitará el disfrutar no solo de la comida, también matará su gozo. Con el tiempo se verá en sus ojos y en su rostro. Es triste, triste, triste. Hubo una persona que fue a pasar consulta debido a que su estado de ánimo ya estaba muy mal. Y su pensamiento fue que a causa de sus sentimientos le producían demasiada tensión, no solo en su rostro, mente, sino en todo su cuerpo. Y se cansaba con poco que trabajaba, se fatigaba y, aunque antes disfrutaba su trabajo, confesó esta persona, ¿verdad? Hoy ni siquiera las vacaciones le entusiasmaban. No podemos, amados, pretender tener el gozo de nuestro Señor si estamos amargados. Por favor, busque Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amados, Dios nos está hablando a tiempo. Vienen tiempos difíciles, quiere limpiar y sanar nuestro corazón. No se olvide, es necesario que usted disponga su corazón. Mire, hace mucho tiempo en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, creo que ya fue en la Segunda, a donde se le hacía un llamado a toda la gente que se enlistara en el ejército para pelear por su patria. Y sabe que allí había mucha gente que no tenía la capacidad física, pero aún así ellos fueron a querer enlistarse. Y se les hacían estudios físicos y se les hacían estudios médicos, y si aprobaba, dele, pase. Probablemente tengamos un estado de salud un poco mal, pero si su espíritu está con el Espíritu Santo, usted va a ser fortalecido para servirle al Señor. Es necesario que usted se enliste en este ejército del reino para que ya de veras no espere hasta que se jubile, mis amados. No espere hasta que ya tenga tiempo cuando no lo va a tener. Si usted se recuerda, antes de estar en cuarentena, usted decía cuando tenga tiempo. Hoy tiene tiempo y no está en la lista. ¿Por qué? Porque su corazón está ofendido, dolido, dañado, herido, quebrado. Vaya al taller del maestro, que él se lo va a reparar. Y le garantizo que va a tener nuevas fuerzas, y las fuerzas serán aumentadas como las del búfalo, para que usted pueda avanzar con autoridad y con carácter. Así que vamos a dejarlo aquí, mis amados, y continúo el domingo en el nombre de Jesús a las 10 con este tema, porque me falta un poco más para poder dejar un poco más en claro. Es importante que dispongamos nuestro corazón, así que le invito a que oremos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice, Señor, a cada uno, y aún de los que van a ver esta transmisión posteriormente. Bendice sus vidas, Señor. Fortalécelos, guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aparta nuestro pie del resbaladero. Guarda nuestro corazón, Señor, de amargura, resentimiento, rencor y toda malicia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús clamamos, Señor, por el mundo entero, para que busquemos tu rostro y podamos ser librados del lazo del cazador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Mis amados,
Les esperamos mañana a las 7 en el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga. Pasen muy buenas noches. Bendiciones.